Muy buenas tardes. Sí, se escucha bien, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Bueno, realmente es un placer y un honor presidir este panel octavo de la línea 1 de investigación del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española que celebramos aquí en esta bellísima ciudad de Arequipa. El panel se titula Convivencia de lenguas y culturas en la comunidad iberoamericana. Y para conversar sobre este panel tenemos una mesa totalmente iberoamericana, una mesa que representa las distintas voces de los distintos lugares de nuestra gran comunidad española, hispanoamericana y también latinoamericana, porque tenemos a un representante de Brasil. Como el tiempo está muy ajustado y debemos restringirnos con mucha exhaustividad al tiempo asignado, voy a hacer una brevísima presentación de cada uno y cada una de los participantes de esta mesa, recordándoles a todos que tienen solo 10 minutos, un máximo de 10 minutos para dar sus exposiciones, sus ponencias. En primer lugar, voy a presentar a la coordinadora de este panel, que es nada más ni nada menos que Aurora Ejido. Aurora es licenciada y doctora en Filología Española por la Universidad de Barcelona, es doctora honoris causa por la Universidad Carlos III, académica de la Real Academia Española y correspondiente de la British Academy of Humanities, catedrática emérita de la Universidad de Zaragoza, ha sido profesora de las universidades de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Universidad de León, lectora en la Cardiff y en el Westfield College de Londres, profesora visitante de la Universidad de California de Los Ángeles, de la Johns Hopkins, de Fordham, de Florencia y de la City University of New York. Socia fundadora de la Asociación Cervantistas y presidenta de honor de la Asociación Internacional de Hispanistas y de la Asociación Internacional de Siglo de Oro. Ha publicado numerosas ediciones y estudios dedicados particularmente a la literatura del Siglo de Oro. Entre otras distinciones, entre muchas distinciones, Aurora Ejido ha recibido Le Palms Academics, el Premio Nacional de Investigación en Humanidades Menéndez Pidal, el Premio Internacional Menéndez Pelayo, la Medalla de Oro de Zaragoza y la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Aurora, por acompañarnos. En siguiente término va a ser uso de la palabra Magdalena Coll. Magdalena nos visita desde Uruguay. Es catedrática profesora titular del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en Uruguay. Es investigadora nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y académica de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Tiene una licenciatura en Lingüística en la Universidad de la República y ha obtenido su doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Es autora de El habla de los esclavos africanos y sus descendientes en Montevideo, en los siglos XVIII y XIX, Representación y realidad, y co-compiladora, junto con Laura Álvarez, de Una historia sin fronteras, léxico de origen africano en Uruguay y Brasil. Además ha publicado otros libros y artículos referidos a la lingüística histórica, la lexicografía, las lenguas en contacto. Coordina y dirige proyectos de investigación de carácter nacional e internacional. Va a ser a continuación uso de la palabra Ángel Quintero Rivera. Ángel nos visita desde Puerto Rico. Tiene un doctorado por la London School of Economics, dirige proyectos sobre sociología de la cultura en la Universidad de Puerto Rico, es frecuentemente invitado a dictar conferencias en universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa, y como profesor visitante en la Universidad de Warwick, Inglaterra. En la Universidad de Illinois, Chicago, del posgrado de Integración Latinoamericana de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad Central de Barcelona, del programa de estudios étnicos de la Universidad de Harvard y como el primer
Latin American Distinguished Visitor Professor del Five Colleague Council for Latin American, Caribbean and Latino Studies, de 5 instituciones universitarias en Amherst, Massachusetts. En 2018 recibió el premio especial de Claxo por su destacada trayectoria académica y sus aportes para la investigación y el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Luego hará uso de la palabra Teresa Ruiz Rosas, que es de Arequipa. Teresa es nuestra participante local. Es arequipeña, escritora y traductora literaria, estudió traducción, filologías hispánica, germánica y húngara, aquí en Arequipa, pero también en Budapest, en la Autónoma de Barcelona y en Friburgo. Allí, en la Universidad de Colonia, fue docente. Trabajó en adaptación lingüística para la televisión alemana. Fue finalista del Premio Herralde de la novela Y Tigre Juan por El Copista. Obtuvo el Rulfo del Cervantes de París, mención honrosa de la Bienal Copé, el Premio Nacional de Literatura por Estación de Lirio, traducida al alemán, al neerlandés, al inglés y al francés. Destacan sus versiones de Sebald, de Morgenstern, de Frank Werfel, de Stefan Zweig, de Fred Wander, de Ross Ausländer, del húngaro Fust y Forgach. También del inglés de Nicolás Shakespeare, del luxemburgués Manderschid, Coreografía para trenzas solas, es su última novela. Gracias, Teresa. Y, por último, hará uso de la palabra Alejandro Teixeira Gómez. Alejandro viene de Brasil, es doctor en estudios del lenguaje por la Universidad Federal de Río Grande do Norte, con una estancia de investigación en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Pompeu Fabra, ambas en España, por supuesto. Es profesor de español como lengua extranjera en la Universidad Federal de Río Grande do Norte y director de la Facultad de Ingeniería, Letras y Ciencias de CERIDO. Es miembro del Grupo de Investigación de Análisis Textual de los Discursos y fundador y líder del Grupo de Investigación Laboratorio de Estudios Lingüísticos. Fue presidente de la Asociación de Profesores y Estudiantes de Lengua Española de Río Grande do Norte, en Brasil. Es presidente actualmente de la Asociación Brasileña de Hispanistas. Tiene experiencia académica en el área de lingüística y desarrolla investigaciones en lingüística aplicada, lingüística del texto, lingüística de la enunciación, lingüística forense y español como lengua extranjeras. Antes de ya darle la palabra a Aurora, quiero presentarme. Yo soy Gloria Chicote de la Universidad de La Plata, Argentina. Muy bien. Muchas gracias, Gloria. Es para mí un honor y un placer, distinguidos colegas y queridos amigos, señoras y señores, un motivo de satisfacción porque coordinar esta mesa presidida por la presidenta de honor de la Asociación Internacional de Hispanistas y tener también entre nosotros a Ruth Fein, que ha venido desde Israel y que también es presidenta de honor de la IH, me confirma lo que decía Alfonso Reyes, que la realidad es continua y todos los caminos se entrecruzan. Y esa encrucijada de caminos es la que va a organizar esta mesa, trazando distintas líneas sobre la convivencia de lenguas y culturas en la comunidad iberoamericana. Dado el número de participantes, procuraremos atenernos cada uno a un tiempo discreto con objeto de que podamos luego llevar a cabo un diálogo final. Pues ya decía Quevedo que el tiempo, el gran señor tiempo, es enemigo de las horas. Por mi parte, ya que veníamos a Arequipa, me he permitido traer un pequeño detalle de estas tierras, el vejamen del poeta Jacinto de Hevia en el grado de doctor de Antonio Coronel, que era cura de Moquegua en el obispado de Arequipa.
Entre los vejámenes en el grado de doctor o gallos que propiciaron las universidades de España y América a lo largo de los siglos, se ha conservado el que dio en 1685 Jacinto de Evia al cura de Arequipa, don Antonio Coronel, en la jesuítica y cuzqueña Universidad de San Ignacio. Evia, uno de los poetas colombianos más destacados de su tiempo, junto a Domínguez Camargo y el maestro de ambos, Antonio de Bastidas, ofreció un ejemplo de sincretismo al fundir modelos y géneros, planteando además un tema candente, el de los judeoconversos, que Quevedo había tratado en el Buscón, donde los puso en la picota de la risa al zaherir a don Diego Coronel. El vejamen comienza con una mujer de Maltrapillo, vecina de Arequipa, que le da al autor una resma de cedulillas jocosas donde aparece la referencia al origen judío del doctorando, cuya museta le sirve de capirote y la nariz de cucurucho, así como otras relativas a su avaricia, a su mezquindad y al trato dudoso con una monja devota a la que le escribe unas cartas divertidísimas. Su desconocimiento del latín le llevó además a creer que Santa Teresa había nacido de su abuela, al no saber traducir Teresa Virgo nata est aubule in Hispania. Conjugando la prosa con el verso, el vejamen ofreció un retrato burlesco de don Antonio, caballero de Arequipa, más noble que venturoso, un hidalgo pobre que estudió buenas letras y teología, pero cuya nariz aguileña y sus visajes delataban su ascendencia judía. Hay que decir que el vejamen de grado tenía primero una laudatio y luego el vejamen propiamente dicho, que era burlesco para distender un poco el ambiente, pero que esto se hacía o bien en el Paraninfo o en la iglesia. Evia se solazó en los juegos de palabras, las dilogías, la facecia, el chiste, la chanza, la chufla, la guasa y el latín macarrónico, incidiendo en la racanería del doctorando y en su ignorancia petulante. En Arequipa, don Antonio se hizo famoso por imitar al Domine Cabra de Quevedo, pues excusaba gastos ociosos en el traje clerical. Pero además de bobo, este caballero andante de la triste figura, que iba siempre montado en rocinante ligero, aparece como sujeto burlesco de alguna fechoría o aventura de Don Quijote. Evia destacó también las ínfulas del doctorando en su doble faz de caballero y cura, pues se hizo retratar a caballo y sentado a la jineta, con espuelas calzadas y botas rodilleras, pero de ahí para arriba con media sotanilla colorada, llevando un escudo o pavés en la una mano y en la otra un libro de Don Quijote y sobre este la bola de doctor. Su encuentro con un fullero servirá además para denunciar cómo había medrado en la universidad gracias al arzobispo de Cuzco. Al igual que Cervantes en el Persiles, Evia homologó la condición de poeta de don Antonio con la de pobre, aunque traía de Arequipa gentiles patacones para obsequiar en su grado. No deja de ser curiosa la referencia a nuestro padre San Ignacio, que mostraba la vinculación con la Compañía de Jesús del doctorando, quien en su peregrinación por las casas de los hidalgos para obtener beneficios delataba aparentemente sus oscuros orígenes. En ese sentido, cobra particular relevancia la alusión a las armas de su escudo, que constaba de una araña zancuda y un murciélago fiero sobre campo de plata, aunque don Antonio no las reconoció como propias y exigió que tuviera 5 cornejas grabadas en plata sobre campo de oro, como correspondía a la familia Coronel. Semejante historia quimérica recogió un diálogo entre el vejado y su madre, quien antes de que éste se fuera al Real Colegio de San Martín le recordó que era sangre real la que latía en sus arterias y le dio unos calzones de noble prosapia romana con alusiones más bien escatológicas. La llegada a Lima de don Antonio no deja de aproximarse a tantos relatos de aldeanos que llegaban a la corte, pues el pobre confundió allí la botica con una capilla.
Pero lo más gracioso es cuando a su vuelta a Arequipa se encontró con unos muchachos que sostenían una manga de pabellón a cuyo abrigo salían a oír misa unas beatas descalzas, y el doctorando vio aquella mujiganga que juzgó aventura de Don Quijote y dando a los muchachos de coces y puñadas desparpajó la gente. La perspectiva burlesca se proyectó también cuando se llevó un epitafio desde Lima que decía: «Aquí yace coronel, caballero de Arequipa, murió de llenar la tripa, hartóse, rueguen por él». Pero el vejamen se centró sobre todo en el rasgo definitorio de los orígenes del vejado, recreándose en la nariz semejante a las pirámides de Egipto y por culpa de la cual en el Cuzco encarecieron el tabaco en polvo que se esnifaba. Hevia encadenó metáforas e hipérboles semejantes hasta lo indecible junto a referentes que llevan el sello inconfundible de Quevedo al referirse a aquel soneto célebre «Era un hombre a una nariz pegado». El vejamen incluyó algunas curiosidades, como la del pez narigudo que encontró en su viaje a la India Fernán Méndez Pinto, cuya Peregrina Sam 1614 se tradujo al español en 1620. La vinculación con la Compañía de Jesús cobró así nueva fuerza, dado que este escritor portugués era jesuita y conoció en la India a San Francisco Javier. Hevia aludirá también al padre Neyrenberg a propósito de los hombres de cierta región del mundo con orejas tan grandes que la una les sirve de fresada y de colchón la otra. El vejamen fue también una aplicación jocosa del arte fisiognómica de Giovan Battista de la Porta y de seguidores suyos como Baltasar Gracián. Pues Hevia describió la frente del vejado, un laberinto de ideas, junto a sus pies, sus manos y las señales de las viruelas sufridas en Moquegua. Pero la nariz fue el fundamento de su sátira quevedesca al relacionarla con la alquitara y el alambique del mencionado soneto quevedesco. Esa tradición se unió a la de un cuentecillo provocante a risa con la aparición de una india llamada Lucrecia que le preparó un mondongo al graduando. Este, ocupado en leer intensamente el Concilio Niceno, recibe por un muchacho flaco que le servía en el aire porque estaba hecho un espíritu, la noticia de que un gato se había comido el mondongo. Cuando sigue sobre lo que hace Lucrecia con el gato para que éste lo vomite sin conseguirlo, es digno de mejor causa y no de esta hora después de comer. Aunque todo termine como un entremés de burlas con la aparición de un viejecillo corcovado cantando una espinela. El vejamen heredó mucho del conceptismo ingenioso de Quevedo y de las gracias cultivadas durante el siglo XVII en justas y academias literarias en España y América, pero sobre todo de la tradición burlesca de los gallos o vejámenes universitarios y del sempiterno Quijote, que llegó tempranamente al Perú y se quedó aquí para siempre. Sin entrar en el terreno ocultista de Góngora, con su vejamen extraordinario tenemos un doctorando, la verdad es que este vejamen hereda mucho de los criados hambrientos de la novela picaresca, así como de los linajes de burlas, el cuento risible, la facecia, el sermón jocoso, el entremés y la mojiganga, dando fin al vejamen con un romance en loor de la florida academia jesuítica, con música de atabales, pífanos, chirimías y tambores. El vejador hizo descender a don Antonio Coronel de don Fortún Garcés de Biel, un rico hombre de Aragón, hijo nada menos que de don Gastón de Biel, famoso en la batalla de Alcoraz del siglo XI y consejero de Pedro I de Aragón, que dio origen al linaje de los Cornell, confundido en ocasiones con el de los Coronel. Y la verdad que los Cornell y los Coronel fueron denunciados en el Libro Verde de Aragón y perseguidos en Portugal, donde muchos judeoconversos se fueron a hacer, o se vinieron, mejor dicho, a hacer las Américas. Omitió, sin embargo, que realmente el patriarca de los Coronel fue Abraham Seneor, que colaboró con los reyes católicos en la toma de Granada y en la expedición a América.
por lo que le libraron de ser expulsado, aceptando, que hay que ver, su conversión al cristianismo a los 80 años, en 1492. Entonces lo bautizaron se bautizó como Ferrán Pérez Coronel, y sus descendientes se extendieron por la península ibérica, por España y por Portugal, y por América, tratando siempre de ocultar su origen. La soltura con la que Jacinto Hevia zahirió a don Antonio, acusándolo de judeoconverso en un claustro jesuítico, nos hace pensar algo que hemos observado y estudiado, y es que había muchísima más laxitud sobre el asunto de los judeoconversos en el Perú que en España, donde esa familia propició en 1680 la publicación de la comedia de José Joaquín Núñez, Jardines son laberintos, o El gran mártir de Molina, Diego Coronel, con objeto de que éste subiera a los altares, aunque no lo consiguieran pese a haber sido empalado en tierras de Argel. Para terminar, haré una breve observación. Que el poeta Jacinto de Hevia descendiese, al igual que Quevedo, de una familia hidalga de cristianos viejos procedente del norte de España, ayuda a entender cuánto la literatura esconde hasta en los vejámenes de grado provocantes a risa, que, a imitación de los de la Universidad de Salamanca, llegaron a esta orilla del Atlántico y brillaron con luz propia. Muchas gracias. Bien, y tras esta pequeña incursión del Actus Gallicus, ahora pasamos a la exposición de Magdalena Coll. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a corrernos un poco el eje geográfico y cronológico de la presentación recién de Aurora, porque quiero hablarles un ratito de desplazamiento de las lenguas africanas en el Río de la Plata. Decirles que venimos trabajando en este tema hace varios años con Virginia Bertolotti y decirles también que elijo este tema porque es como curioso, por lo menos cuesta a veces asociar Uruguay con lenguas africanas, entonces me parece que es una linda oportunidad, una buena oportunidad para contarles las cosas que hemos podido investigar a este respecto. Lo que estudiamos fueron las circunstancias que favorecieron el desplazamiento de las lenguas africanas. O sea, al final ya lo sabemos, se lo imaginan, porque nos conocen, pero bueno, tenemos que estudiar históricamente qué fue lo que pasó en esto desde la época de la colonia hasta ahora para ver cómo estas lenguas fueron desplazadas básicamente por el español. Las circunstancias las pudimos clasificar de tres tipos: las sociodemográficas, las etnolingüísticas y las histórico-culturales. Esta clasificación es permeable, pues se solapan algunas de ellas, pero nos ayudó a ordenar un poco toda la información histórica y lingüística y antropológica que pudimos encontrar y procesar. Algo en común a todo el proceso de esclavización en América tiene que ver con enfermedades, trabajo forzado y guerras que obviamente explican la mortandad de la población africana y con ello obviamente la mortandad de las lenguas. ¿Sí? Esto es quizás lo más crudo, pero bueno, la manera más eficiente de terminar con una lengua es terminar con sus hablantes, ¿verdad? Así que esto es como el marco, ¿no? Pero esto no es un proceso que se dé de un día para otro, no es tajante y además, bueno, hay otras aristas que tiñen estas circunstancias. Para ello, también tenemos que ver la realidad del Río de la Plata con respecto a las circunstancias etnolingüísticas. Ustedes pueden imaginarse o pueden saber que la población africana que fue esclavizada y llevada al Río de la Plata venía de tres zonas de África Occidental, África Centro-Occidental y África Suroccidental, que es la zona básicamente más cercana de África a Río de la Plata, América, en este caso. Lo que sí tenemos que recordar que en esas zonas se hablaban muchas lenguas y
cuando hablamos de lenguas africanas, en realidad es una simplificación de un listado muy grande de lenguas, muchas de ellas, o la mayoría, que no son necesariamente intercomprensibles entre sí, ¿sí? De diferentes familias, ustedes pueden compartir en sus realidades americanas la presencia de estas lenguas. Vamos a hacer foco un poco en las lenguas que se terminaron teniendo mayoría en el Río de la Plata en su momento, en la época de la colonia, que tienen que ver con la familia de las lenguas Congo. A partir de un trabajo de Álvarez López del 2012, que se dibuja o se ilustra todas las lenguas que se hablaban en Montevideo, lenguas africanas, gracias, que se hablan en Montevideo a partir de estudios del tráfico negrero, de los barcos, empieza a verse, sí, que evidentemente las lenguas que se hablaban más, las lenguas Congo, Congo y Quimbundo más que nada, prioritariamente, también teniendo en cuenta que muchas de las personas esclavizadas no eran monolingües, que eran multilingües en África. También hay que pensar que hay una política expresa del negocio, del comercio negrero, de juntar gente que hablaba cosas en las que no se podían entender, ¿sí? Esa es parte de la política, de alguna manera eso prevenía rebeliones, etc. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que hay un multilingüismo original, o sea, etnias que ya hablaban diferentes lenguas en África y que a su vez, cuando fueron esclavizados y traídos a América, también fueron como ya discriminadas y reprimidas esas lenguas entre sus congéneres. Bien, también hay que ver que estos africanos aprenden portugués muchas veces en África, a veces en los barcos, y que hay una etapa en que quizás antes de aprender español aprendían portugués, por lo menos tenemos alguna documentación al respecto, y que a su vez en la época de la colonia, en los primeros años ya del Uruguay independiente o de lo que va a ser después el Uruguay independiente, hay una documentación de africanos que participan del sistema judicial por diferentes razones, a veces como imputados, pero a veces ellos mismos como demandantes, y que no hablan las lenguas, que no hablan español, y el sistema les proveía a un intérprete. Ese intérprete primero, como pueden ver, por lo general se llama a alguien que hable portugués, le parece a las personas que están en el juicio que podría entenderse, pero si ustedes ven esta documentación, dice, se llama a 7 negros de diversas naciones para que uno de ellos, el que le entendiese, fuese el intérprete, porque absolutamente no se le entiende cosa alguna el castellano. Benito escuchó las preguntas que se le dirigían en Congo, Banguela, Casanche, Mina y otras varias lenguas, aunque ninguno de los intérpretes lo entiende a la respuesta que daba, ¿sí? Lo que nos da testimonio de esto es la diversidad lingüística de Montevideo, esto es fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y bueno, estos son los espacios de documentación que tenemos para ver ese multilingüismo. De hecho, lo más rico en muchos de estos casos es ver que ese africano no hablaba español, porque nos da información de que, bueno, circulaban otras lenguas y en este caso, ¿cuántas lenguas? Como les decía hace un ratito, el portugués tiene una influencia muy importante en esta población africana. Hay testimonios de esclavos que hablaban portugués. En los anuncios de esclavos que aparecen en la prensa aparece, en este caso, que habla portugués, que se sabe que es portugués, que habla mal portugués, que habla portuguesado. Encontramos un montón de esa información, porque, bueno, primero porque el traslado de los esclavos estaba mediado muchas veces por portugueses y además por la frontera de Uruguay con Brasil, obviamente. Y bueno, y ahí se va generando a veces incluso el portugués como una lengua franca. Hay circunstancias histórico-culturales, solamente para repasar, la esclavitud en lo que hoy es Uruguay era una esclavitud urbana,
¿sí? La mayoría de las personas africanas convivían en las casas de las personas de origen europeo o criollo, y eso también fomentó que se perdiera la lengua, ¿no? ¿Verdad? No estaban, como en Brasil, de repente en plantaciones o en Cuba, etc. Y ese contacto con la población que los esclavizó de alguna manera produjo también esa pérdida de lenguas. El proceso de hispanización y religión, esto es común a otras poblaciones esclavizadas, llevan los nombres, los apellidos de los amos y también nombres cristianos, dado que eran bautizados, como Ana, Manuel, Juan, Benito, por ejemplo. Simplemente para terminar y no pasarme de tiempo, porque me parece que corresponde, lo que vamos a ver es en este contacto de lenguas y de culturas una sola dirección, y es que lentamente la población africana va perdiendo sus lenguas y no hay ningún testimonio de que la población criolla hubiera aprendido esas lenguas. No hay ninguna conciencia de esta pérdida, no tenemos ninguna documentación de ello. Y como les decía hace un ratito, muchas veces esa pérdida de la lengua está mediada por el portugués. Simplemente entonces para decirles que estas circunstancias sociodemográficas, etnolingüísticas, históricas, nos explican este multilingüismo inicial que prontamente terminó en un predominio del español. Muchas gracias. Muchas gracias por esta exposición cuyo título era Crónica de una muerte anunciada, desplazamiento de las lenguas africanas en el Río de la Plata. Y ahora pasamos a la exposición de don Ángel Quintero Rivera, cuyo título es El lenguaje sonoro compartido de la iberoamericana mulata. Sí, no, me alegro haber seguido a la compañera porque mi ponencia de alguna manera trabaja a un nivel más macro lo que ella ha trabajado a un nivel más micro. Bueno, así que muchas gracias. Mientras iban constituyéndose los países de América, es decir, entre 1520 y 1873, se calcula que entre 11 o 12 millones de personas llegaron desde África a América vivos, como esclavizados. La mayor parte de ellos se extrajo de la franja costera que va desde los actuales Senegal hasta Angola y el Congo, es decir, de la isla de Gorée hasta Luanda y Benguela. Esa franja ha sido, como ella ya mencionó, una de las áreas de mayor diversidad lingüística. Solo en lo que es hoy Nigeria, que está en el centro de esa franja, de donde se esclavizaron sobre todo para el Caribe los Yoruba y los Igbos, eran 500 idiomas y dialectos, según una revista, ¿verdad?, de etnólogos, en inglés, one of the greatest concentration of linguistic diversity in the world. Para añadir esta problemática, ella también mencionó cómo Manuel Moreno Fraginal se evidenció la práctica de muchos hacendados de agrupar en sus escuadras de trabajo esclavizados de diversas procedencias para dificultar comunicarse y tornar más difícil el que se pudieran organizar rebeliones. Pero a todo ello habría que añadir la forma en cómo se reproducía esa fuerza de trabajo, sobre todo en la esclavitud de plantación, que representó aproximadamente el 80% de la esclavitud en Latinoamérica. Lo más común, o sea, no fue que se trajeron todo un montón de esclavos de momento, sino lo más común era que se trabajaba a través de la trata, que es decir, que se reprodujera, la fuerza de trabajo se reproducía no a través de nacimientos, sino a través de nuevos cargamentos en lo que denominaron la ruta triangular. Ello explica cómo en casos extremos como Haití, el 90% de los esclavizados en el momento de la Revolución Haitiana de 1804 fueran lo que llaman bozales, es decir, nacidos en África.
Pero aún en Cuba, tan tarde como a mediados del siglo XIX, cerca de la mitad de todos los esclavizados eran bozales. ¿Qué pudo significar tener el idioma original para un esclavo que llegaba de África a los 13, 14 o 15 años y moría en las tareas a los 23 o 24, si era reemplazado no por su descendencia, sino por otro esclavo suministrado por la trata? Eso es terrible para muchos elementos. Imagínense lo que eso significó en términos de las relaciones de género, que las relaciones de género no fueran lo fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo, sino el comercio, ¿verdad? Pero ya eso es otro. Pero ante esta multidiversidad lingüística, para los afrodescendientes, el español no representó una imposición, sino una utopía. Una lengua franca para la comunicación no solo con sus opresores, sino también entre ellos. De las primeras referencias que hay en Puerto Rico sobre eso, se describe, y cito, las trullas navideñas de los negros para pedir el aguinaldo en un lenguaje especial que suele participar de varios idiomas confusamente amalgamados, ¿no? El Caribe, ahora, el lenguaje formal utópico al cual se aspiraba, que era el español. Por eso en toda América España, como la muerte anunciada que ya señala, pues todos terminaron hablando español, con excepción de las islas colonias, que eran islas colonias francesas y inglesas, que se desarrolló un creol, ¿no? Pero los demás hablan español. Ahora, es importante ver que dado la importancia de la trata, la continuada persistencia de la trata y del comercio, las tan fundamentales nociones del espacio y el tiempo las conformaban los niños afro alrededor de los 2 años, según las etapas de Piaget, en África, ¿verdad? Y dado que las estadísticas de las edades de la trata negrera señalan que los esclavizados transportados tenían una mediana de alrededor de 15 años, se trataba de jóvenes comenzando en la etapa final de desarrollo cognitivo. En una situación de opresión colonial e interna tan complicada como experimentaban estas regiones, es necesario matizar esas etapas de Piaget con los importantes contextos socioculturales de un Vygotsky. Pero aún con la enorme variedad de idiomas, las estructuras lógicas lingüísticas de esos jóvenes que eran transportados a América compartían ya en su temprana adolescencia lo que los lingüistas denominan lenguajes tonales, donde los tonos de grave a agudo juegan un papel fundamental y que fue de importancia suprema para algo que se encontró en América, que era que se podían comunicar esos esclavizados a través de los tambores. Pero las expresiones de comunicación a través de los tambores, además no es fortuito que en la elaboración estética sonora de las culturas marcadas por la afrodescendencia, o sea, no eran solo los afrodescendientes, sino en las culturas marcadas por la afrodescendencia, los tambores o instrumentos percusivos como la batería en el jazz jueguen un papel fundamental. Son muy importantes en la elaboración estética de formas no occidentales del tiempo y su espacialización en la danza. Es muy difundida en América, desde Atlanta hasta el río La Plata, la práctica de la elaboración sonora a través de al menos 2 tambores. Uno que sigue un ritmo básico y otro que va elaborando, elaborando crecientes complejidades de ese ritmo básico. O sea que, contrario a la música de tradición europea, donde hay un desarrollo, aquí continuidad y cambio se dan simultáneamente, como
tanto de la vida, que la continuidad y el cambio se dan simultáneamente. Y también es importante fijarse en la estructura de ese ritmo básico, que en lugar de unidades equivalentes, como son los metros europeos, la 1, 2, 3, 4, se dan a base de unidades no equivalentes, lo que llamamos en el Caribe las claves. Digamos, la más común de todas es la más común en África, aunque los cubanos dicen que es la clave cubana, pero realmente la más común en África que es tan, 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 tan. Eso no es un ritmo, es una clave, es un metro. A través de eso se monta hasta el himno de Puerto Rico, se monta sobre esa clave, ¿verdad? Y esa es una de muchas claves posibles, ¿verdad? Eso... esa unidad es como esa elaboración estética, ¿verdad? Aquí estoy brincando un poquito para quedarme en los 10 minutos. La elaboración estética sonora de las culturas marcadas por la afrodescendencia está fundamentada en una visión ecológica, popularmente antigua y contemporáneamente felizmente en boga, de la naturaleza y de sus relaciones con lo humano, donde priman las interrelaciones. No se trata de principios o leyes a los cuales todos obedecen, sino de fuerzas complementarias que se nutren unas de otras. Esa concepción descentrada en términos musicales quiebra el dominio primordial de la melodía en la sonoridad estética europea, donde la armonía, la melodía, textura y ritmo son tan importantes como la melodía, y hay músicos que lo dicen abiertamente, como Jobim, que decía, tiene una canción que dice, una composición, samba sobre solo una nota, como queriendo decirles, mira lo que puedo hacer con una nota nada más, o sea, sin melodía, con puro ritmo y armonía. Bueno, contrario al centralismo de la... Contrario al centralismo de la melodía en la música occidental, la elaboración armónica y rítmica en la música mulata no se supeditó solo a un principio ordenador, sino a través de esos elementos de la sonoridad. Cuestionando la pretensión unidimensional centralizante o centrífuga, el diálogo descentrado entre tonada, armonía y ritmo representó y representa una exploración de las complejidades entre lo cantable y lo bailable, entre el ser y el convertirse. De aquí la importancia en el movimiento de la seducción como invitación abierta, indeterminada. Eso es lo importante, porque no se sabe lo que va a pasar con la seducción. La seducción como futuro indeterminado o temporalidad abierta está estrechamente emparentada con las estéticas de la opacidad, muy imaginativamente trabajada por José Jorge de Carvalho, estoy terminando, que es trabajar estéticamente, camuflar la realidad del misterio como una realidad, trabajar con la realidad del misterio. Lo dialógico, no verbal, se manifiesta también en la estética de baile, como ha examinado de manera muy lúcida una afro bailadora norteamericana que dice que el ballet está todo centrado en la espina dorsal y el baile nuestro pues tiene un diálogo entre distintas partes del cuerpo, pero aquí brinco para mantenerme en tiempo y paso al párrafo final. Todos fuimos comunicándonos en castellano, pero también a través de la música y el baile. Se han querido trivializar estos aportes enmarcándolos en el ámbito del entretenimiento, pero en realidad abarcan profundas concepciones sobre las coordenadas que enmarcan la vida, el espacio y el tiempo. Las músicas afroamericanas rompen a través del polirritmo, los acentos sincopados y la métrica de claves, la noción progresiva del tiempo lineal. Y frente a la crisis de esa noción iluminista desde principios del siglo XX, ¿verdad?
termodinámica, mecánica cuántica, relativismo, cubismo, etc., las músicas afroamericanas representaban la posibilidad de un tipo de expresión diferente que respondiera a esas nuevas sensibilidades. Por eso la gran música desde el siglo XX, aparte de la gran música clásica, pero la gran música popular del mundo, o sea, es la música afroamericana, desde el jazz hasta el reggaetón de Bad Bunny, ¿verdad? Más ampliamente sentencia este etnomusicólogo brasileño de Carvalho que las expresiones simbólicas afroamericanas juegan en la fantasía el papel de restituir los valores humanos perdidos en el capitalismo actual, la fiesta, la risa, el erotismo, la libertad corporal, el ritmo vital, la espontaneidad, el relajamiento de las tensiones, la sacralización de la naturaleza y el cotidiano, la promesa de un tipo de convivialidad alegre. Muchas gracias. Esta convivencia alegre va increciendo porque Teresa Ruiz Rosas es arequipeña y nos va a hablar por un respeto al otro en el Perú multilingüe. Muchas gracias. Cuéntanos las noticias, forastero, el tono de los iris en tu pueblo, la dirección del aire y los caminos. Dinos las piedras, el cansancio, el sueño y la dicha secreta del que espera. Dinos qué arroyos hay como azogados, cuántas horas dibujan las candelas, qué aromas da la piel y cómo riega el agua las mejillas. Y qué dicen los peces y qué piensan las culebras. Dinos también las fábulas lejanas y qué techos resguardan la vigilia, qué corazones hay y qué osamentas, cuántos cristales, cuántas melodías vagan entre los árboles y rocas. Cuéntanos además si a tu retorno habrás de ver mejor o estar ya ciego. Empiezo con este poema de José Ruiz Rosas, mi padre, limeño y arequipeño de adopción, que descansa en paz en esta ciudad desde 2018. Fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua en mérito a su poesía e impregnó el quehacer cultural y literario de esta ciudad a la que dedicó 60 años de su vida. Él nos inculcó el amor por nuestro mestizaje lingüístico y cultural. Y el profundo respeto por el otro y su sola palabra. Habría sido muy feliz de vivir este magnífico congreso, iniciativa de su hijo, también poeta, mi hermano Alonso. En su memoria van estas breves reflexiones. He nacido y vivido aquí hasta los 19 años. Cuando viajaba a Lima desde niña, el habla me sonaba extraña, me faltaban los diminutivos y me preguntaba si nadie me querría. Me fui enterando de que se debía al sustrato del aymara y quechua del español arequipeño y observaba que las diferencias de vocabulario, morfológicas y sintácticas aumentaban a medida que la migración de las zonas altas del departamento crecía, de Puno y Ayacucho, Apurímac, Cusco, Moquegua. Esa falta de homogeneidad consolidaba el castellano andino, aprendido como segunda lengua por hablantes de quechua y aymara, que eran en su mayoría de extracción social baja y escolaridad e instrucción incompletas, lo que suscitaba comentarios despectivos entre gente de lengua materna española y economía boyante y cierta pátina de habla culta.
actitud que en casa no se aprobaba, a diferencia de ambientes escolares privados. En nuestra librería familiar Trilce se ofrecían los libros que podían conseguirse sobre quechua y aymara, hasta que cerró a fines de los 60. En el año 75, de estudiante en Budapest, vi al llegar una exposición sobre el apartheid en Sudáfrica. Entendí de golpe cuán racista era el Perú que había dejado y qué papel sutil jugaba el uso correcto de la lengua española en esa discriminación. Hacía 3 años que el gobierno de Velasco Alvarado había oficializado el quechua, pero persistía el desprecio, velado o no, de parte de quienes dominaban la norma del español frente a quienes lo malaprendían, analfabetos en sus lenguas maternas, con las consiguientes deficiencias gramaticales y dificultades fonéticas que configuran el dejo. Los de lengua materna española, por sus prejuicios, se arrogaban superioridad y su uso del idioma era una clara herramienta hegemónica de poder frente a los otros. Medio siglo después, solo 5% de peruanos no saben leer ni escribir. Aún así, hay diferencias escandalosas entre la población masculina y la femenina, y la urbana y la rural y amazónica. Al empezar este siglo, 70% de la población analfabeta eran mujeres, más marginadas, aferradas a sus hábitos tradicionales y ajenas al mundo occidental. En el Perú subsisten 47 lenguas originarias, el quechua y aymara, familias de lenguas que presentan variantes dialectales, y 39 amazónicas agrupadas en 17 familias lingüísticas. La Constitución las considera oficiales en el ámbito de su predominancia, según la Ley de 2011, que regula su uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión. Como fundamento de la tradición oral e identidad cultural, son patrimonio inmaterial de los pueblos originarios y están en igualdad de derechos. En teoría, la realidad es distinta. Difiere mucho el número de hablantes. Frente a casi 3.800.000 de los diferentes quechuas y 450.000 de aymara, 4 de las lenguas amazónicas no llegan a la decena de hablantes y su riesgo de extinción es inminente. Otras 7 gozan de vitalidad, son habladas por todas las generaciones en los ámbitos de uso y es continua su transmisión de una generación a otra. El Asháninka de la familia arawak lo hablan unos 74.000 peruanos. En las lenguas están codificados sus saberes, su relación con la naturaleza y el entorno, y si se extinguen, desaparecen con ellas buena parte de aquellos conocimientos ancestrales. En su detallado Atlas Lingüístico del Perú de 2001, Andrés Chirinos Rivera calculó las densidades distritales por lengua materna y el índice de sustitución lingüístico por departamentos, de migrantes y de lugareños. Este ISL refleja cómo en el Perú de fines del siglo XX se consideraba en términos despectivos a los pobladores que no hablaban castellano y conservaban el idioma vernáculo y las costumbres propias que los caracterizaban como indios y a quienes se les atribuía la condición de analfabetos. Es en ese proceso de sustitución lingüística, en ese tránsito de abandonar la lengua materna para adoptar la de prestigio, pues implica progreso y hasta supervivencia, que se dan las múltiples variaciones del castellano como segunda lengua y las consiguientes discriminaciones veladas o explícitas hacia sus hablantes.
Desde 2008, antes de promulgarse la ley, el Ministerio de Educación ha ido normalizando los alfabetos de 20 lenguas originarias, lo cual implicó el reconocimiento de esas minorías étnicas y un esfuerzo para que no acaben por extinguirse, considerando que sus rasgos son lejanos al español, lo que desde hace centurias ha entorpecido un bilingüismo o trilingüismo fluido en las diferentes zonas. Aún así, las campañas de sensibilización gubernamentales que comenzaron en el 72 y son cada vez mayores y muy loables, desde el punto de vista sociolingüístico, no serán eficaces del todo mientras la población no practique ampliamente y no sienta el respeto a la diferencia. También conviven en este Perú multilingüe 50.000 personas de lenguas maternas extranjeras. Algunos son discriminados por racismo o clasismo, como con las lenguas indígenas. En otros, en cambio, cuyas lenguas maternas gozan de un consenso de prestigio universal, inglés, alemán, italiano, portugués, el acento en su oralidad española, si existe, es más bien un rasgo encantador. Normalizar todas las lenguas originarias del país es inviable, pues muchas se circunscriben al ámbito geográfico en que se hablan. No obstante, un mayor aprecio por ellas en las sociedades contribuye a disminuir la discriminación e incrementar su transmisión a las generaciones nuevas. Además de valiosas ediciones bilingües, patrocinadas algunas por instituciones no gubernamentales, los ministerios de Cultura y de Educación han incrementado en los últimos años acciones y estrategias para fortalecer la percepción del valor de las lenguas originarias y su contribución a la cultura del país. Incorporan la temática y la enseñanza en la educación básica regular, las visibilizan, incentivan a quienes son agentes de promoción, fomentan la producción de contenidos en lenguas indígenas, promueven y difunden en los entornos digitales, etc. Existe un Premio Nacional de Literatura para los géneros de novela, cuento, poesía, ensayo y literatura infantil en lenguas originarias. En 2023 se publicó el relato Paco Yunque de César Vallejo, un clásico, en una edición multilingüe. Hoy es políticamente incorrecto discriminar como se ha hecho desde hace siglos. Resulta más bien exótico apreciar las manifestaciones culturales originarias y rentable comercializarlas, pero no está tan claro que algo o mucho del desprecio de antaño por las personas no persista. Ha señalado el historiador José Carlos Agüero que el desprecio no acaba, sino que se actualiza porque la humillación teje subjetividades a largo plazo. Y mientras siga siendo una constante, explícita u oculta, seguirá ausente el respeto a la dignidad del otro, del diferente, indispensable para una coexistencia armoniosa y productiva. Pero también, más allá del resentimiento que se ha venido arrastrando desde el virreinato, un resentimiento que a veces es lo único que se tiene, dice Agüero, en el presente se observa un fenómeno más complejo. Por ejemplo, se demoniza con un solo verbo el peruanismo terruquear, que el utilísimo diccionario de peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua aún no consigna, a quienes cuestionan cualquier injusticia cometida por el poder o simpatizan con ideas progresistas, insinuando que sean allegados a la trágica y repudiable lucha armada de las últimas décadas del siglo XX, para así restar legitimidad a sus reclamos o puntos de vista. Y sucede que muchos de quienes ejercen ese terruqueo, sustantivo que también merece su entrada en el diccionario,
son de igual extracción indígena que los terruqueados en primera o segunda generación. El racismo activo de amplios sectores de la política, desde altos cargos y poderes del Estado, y más brutalmente de las propias Fuerzas Armadas, para tratar a los pobladores del sur del país, pongamos por caso, como a no ciudadanos solo por ser andinos, da fe de lo que yo llamaría la traición étnica, algo que tampoco es una especialidad de aquí, cuando lo natural sería una lealtad étnica, como si bastara con haber ascendido una ñisca, como decimos en Arequipa, o mucho en la escala social y económica, y haberse blanqueado o no una pizca o mucho, y haber pulido o ni siquiera una ñisca o mucho, ese castellano adquirido con dificultad como segunda lengua, para menospreciar a quienes están todavía a la saga en el empeño, que son numerosos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a don Alexandro Teixeira Gómez, de Brasil. Presidenta de este panel, señora... La enseñanza del español, perdón por omitir el título, estas horas son muy malas, en contexto brasileño, proximidad lingüística, implicaciones pedagógicas e integración regional. Muchas gracias. Presidente de este panel, señora Gloria Chicote, coordinadora de este panel, señora Aurora Ejido, estimadas colegas Magdalena Kuhl y Teresa Ruiz Rosas y estimado colega Ángel Quintero Rivera, señoras y señores participantes, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer al señor Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de Lengua Española, al señor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, a la presidenta de honor de la Asociación Internacional de Lengua Española, señora Gloria Chicote, y a la organización del 10º Congreso Internacional de Lengua Española por la invitación a participar de este panel. En mi condición de profesor de español como lengua extranjera en Brasil y presidente de la Asociación Brasileña de Hispanistas, me siento profundamente feliz y consciente de la gran responsabilidad que asumo en este momento, sobre todo por estar en una mesa conformada por muy distinguidos colegas con una sólida y reconocida trayectoria académica. Es un honor para mí compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la enseñanza de español en el singular contexto brasileño. Nuestra ponencia, como ya he dicho, se titula La enseñanza de español en contexto brasileño, proximidad lingüística, implicaciones pedagógicas e integración regional, en la cual buscamos explorar un poco la dinámica de la convivencia entre el español y el portugués, con un énfasis especial en el contexto brasileño. Analizamos las manifestaciones de esta relación, sobre todo en las zonas de frontera, donde el portuñol emerge como un fenómeno de contacto y creación lingüística. El objetivo, pues, es discutir las implicaciones pedagógicas y culturales de esta interrelación para la enseñanza del español en Brasil, destacando el rol de la proximidad lingüística en el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de la comunidad iberoamericana, nos referimos a una comunidad que se define por una rica, pero a veces compleja, diversidad lingüística y cultural. Brasil, como único país lusófono del continente, se encuentra en una posición geopolítica y cultural única, la de convivir a diario con el universo hispanohablante. Esta convivencia, lejos de ser armónica por sí, se manifiesta de diversas maneras. La más emblemática quizás sea el fenómeno del portuñol en las zonas de frontera. El portuñol, como saben, no es simplemente un error, sino una manifestación viva de contacto, permeabilidad y creación lingüística que desafía la rigidez de las normas. En este sentido, el portuñol puede describirse, según Calvo del Olmo y Lagares 10, 2024, más que como una lengua concreta o un sistema fijo,
como un haz de prácticas híbridas, heterogéneas, mestizas y mutables. Refleja una complejidad sociolingüística que se resiste a la categorización y que es estudiada como recurso comunicativo e identitario en un, entre comillas, lugar fronterizo. Esta visión critica la ideología de la pureza lingüística y valora el portuñol como una práctica discursiva legítima, no como el dialecto defectuoso, entre comillas, de una de las lenguas estándar. Esta realidad nos obliga, sin lugar a dudas, a reconsiderar el fenómeno del bilingüismo en la educación. Así, nuestro objetivo con esta ponencia es doble. Primero, discutir las implicaciones pedagógicas y culturales de esta profunda interrelación. Y segundo, destacar cómo la proximidad lingüística entre el portugués y el español debe ser vista no como un obstáculo, sino como un poderoso recurso en el proceso de enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera en Brasil. Uno de los conceptos centrales que manejamos es que la proximidad lingüística es una fuente de enriquecimiento. Los estudiantes brasileños de español acceden a un vasto corpus léxico y estructural de forma casi intuitiva, gracias a la intercomprensión que se establece entre ambas lenguas hermanas. La idea de intercomprensión lingüística surgió y se consolidó principalmente en el contexto europeo, sobre todo con las lenguas romances, y ganó gran relevancia en América Latina debido a la proximidad exactamente entre el portugués y el español. Con base en Candelier 2003, la intercomprensión puede definirse como la capacidad o habilidad de los hablantes de una lengua para comprender otra lengua o variedad lingüística, con la cual no han tenido un aprendizaje formal, extensivo o extenso, gracias a proximidad tipológica entre las lenguas y al uso de estrategias cognitivas de transferencia. No obstante, esta proximidad trae consigo su principal desafío, la interferencia y los conocidos falsos amigos o heterosemánticos. La ilusión de transparencia puede llevar a errores fosilizados si no es abordada de manera consciente por los docentes. Aquí es donde reside la principal implicación pedagógica de nuestra reflexión. El docente de español como lengua extranjera en Brasil no puede ignorar el portugués. Las metodologías deben estar articuladas para, 1, explorar la intercomprensión consciente, o sea, utilizar la base léxica y gramatical compartida como punto de partida acelerado para la construcción de hipótesis sobre la lengua 2. 2. Manejar la interferencia crítica, o sea, diseñar actividades específicas que confronten las divergencias léxicas, fonéticas y ortográficas, entre otras, de manera lúdica y reflexiva, convirtiendo los errores en oportunidades de aprendizaje metalingüístico. Y 3, valorar el portuñol como objeto de estudio. El fenómeno fronterizo no debe ser estigmatizado. Su análisis en clase, a luz de la sociolingüística del contacto, permite a los estudiantes comprender la variación lingüística y la naturaleza dinámica de la lengua, alineándose a enfoques comunicativos y sociolingüísticos críticos. Es importante destacar que, más allá de la gramática, la convivencia en el español y portugués tiene profundas implicaciones culturales, geográficas y políticas. La enseñanza de español en Brasil, cuando es bien contextualizada, fortalece la identidad cultural brasileña, puesto que no se trata solo de un requisito curricular, sino de una estrategia de ciudadanía, o sea, permite a nuestros jóvenes reconocerse no solo como lusófonos, sino como parte de la gran matriz iberoamericana. Adquirir el español en este sentido es un acto de integración regional y un paso hacia la superación de la histórica barrera lingüística que nos ha separado muchas veces de nuestros vecinos hispanohablantes. Desde la perspectiva de la formación docente, urge que los cursos de formación de profesores de español en contexto brasileño preparen al profesor para ser un mediador cultural y lingüístico consciente de estas dinámicas. La praxis docente debe basarse en la interculturalidad crítica,
como un proyecto ético, político y epistêmico que busca la transformación estructural y decolonial de la sociedad, yendo más allá del simple reconocimiento o coexistencia de culturas, y que utiliza la proximidad no solo para enseñar la lengua 2, sino para reflexionar sobre la lengua 1 y la identidad cultural propia. La coexistencia de ambas lenguas, por lo tanto, no es una amenaza a la pureza de ninguna de ellas, sino la base para la ciudadanía latinoamericana plena. Al incorporar el español de manera efectiva en la educación, Brasil consolida su papel como puente cultural y diplomático en el ámbito global. En resumen, nuestra ponencia destaca que la proximidad lingüística puede ser un catalizador que acelera el proceso de adquisición de español como lengua extranjera en Brasil, que el desafío pedagógico reside en transformar la interferencia en conciencia metalingüística, y finalmente la enseñanza de español contribuye decisivamente al fortalecimiento de la identidad cultural brasileña y a su necesaria integración regional en Iberoamérica. La coexistencia de nuestras lenguas es sin duda una fuente inagotable de enriquecimiento que debemos abrazar en nuestras clases. Es nuestra responsabilidad guiar al estudiante de portugués a través de la maravillosa y compleja arquitectura del español, puesto que nuestra actuación docente debe priorizar la preparación para una praxis intercultural crítica, como ya dijimos. Ante lo expuesto, no cabe duda que la enseñanza de español en Brasil es un eje estratégico para la integración iberoamericana, pues trasciende la mera comunicación al fomentar un profundo reconocimiento cultural, histórico y económico con sus vecinos hispanohablantes. En ese proceso, la intervención del poder público y el sector privado es indispensable. La implementación de políticas lingüísticas claras y la asignación de recursos garantizan que el acceso al idioma sea un derecho y no un privilegio. Solo mediante el apoyo estatal a la formación de docentes, a la inclusión curricular obligatoria de la lengua española en las escuelas brasileñas y a la valorización del español, se podrá asegurar que Brasil cumpla plenamente su rol en este proceso de integración en la región y avance hacia una verdadera integración iberoamericana, donde las barreras lingüísticas sean activamente desmontadas. Para eso trabaja la Asociación Brasileña de Hispanistas. Muchas gracias. Bien, se nos ha hecho tarde. Simplemente me gustaría dar las gracias a todos los que han trabajado en este panel, en donde hemos ofrecido desde distintas perspectivas históricas, geográficas, sociológicas, lingüísticas y literarias, incluso poéticas y familiares, arequipeñas, la riqueza inherente a las lenguas y culturas en contacto, porque es hora ya de no ver en ellas un problema, sino una riqueza. El español fue sin duda una lengua franca, como lo fue el latín, pero también el portugués, ¿verdad? Eso lo decía Baltasar Gracián cuando en el Criticón creó un personaje que se llamaba Critilo, que había nacido en Goa, donde había estudiado con los jesuitas el latín y había aprendido también el portugués. Porque, claro, la lengua en sí misma es inocente, rica, podemos dar todos los adjetivos positivos que queramos y excelsos, pero el problema lo tenemos nosotros, los seres humanos que llevamos nuestras lenguas puestas y que a veces usamos, pero también abusamos de ellas. Aboguemos por la riqueza, por las lenguas en contacto y por esta Arequipa que nos recoge tan estupendamente y además con versos que son originarios de una riqueza y de un multilingüismo y de una cultura que también se enriquece en contacto con las otras. Muchas gracias a todos. Sí. Ya. Sí, sí, nos fuimos a Chile. Sí, yo también.